¿Se escucha? Dale, perfecto. Ahí Se estamos. escucha Hola, bien. bueno, buenas tardes a todos, espero que anden muy bien. Bueno, como siempre decimos, agradezco al Centro de Graduados la convocatoria. Yo soy Evelina Mirna Rojas, abogada de la práctica profesional. La idea hoy es un poquito charlar con todos ustedes sobre lo nuevo que está en vigencia, que es la violencia digital. En razón de eso vamos a conversar medidas cautelares que podemos interponer, que es un poquito de eso. Dejamos abierto el juego si quieren hacer preguntas, lo que ustedes necesiten. Y un poquito es contarle cómo vino surgiendo esto, de lo que juzgados como el 91 fue el precursor de fallar, los primeros fallos con relación a la violencia digital antes de la sanción de la norma. ¿Se escucha bien? Yo necesito que Graduados me confirme eso y ya en función de eso. Perdón, Eve, sí, se está Sí. escuchando bien. Ah, bueno, listo, buenísimo. Yo lo que no puedo hacerlos es leerlos, así que después no sé si vos, Caro, me intervenís para alguna pregunta, alguna cuestión en particular, porque me es muy difícil seguirlos y ir leyéndolos abajo. Así que bueno, nada, Dale. tiene que ver con eso, las preguntas del chat. Bueno, como les comentaba, esto tiene que ver un poquito el vacío que teníamos, más allá de la ley de violencia de género, no teníamos mucha cuestión en particular, había un vacío legal y en función antes de que se sancione la ley Olimpa, que regula lo que es la violencia digital. Esto tuvo que ver con antecedentes normativas que venían desde México, que fue una chica, Corala de Melo, que fue víctima de difusiones de imágenes no consentidas sexualmente, que fueron difundidas, y nosotros tomamos como de parámetros las bases o el estamento en función de esto, conjuntamente con la ley Belém, que lastimosamente fue desestimada y con buenas novedades a partir de este año, en abril del 2024, volvió a ingresar la ley Belén para ver si puede ser conjuntamente sancionada. Si tiene suerte y logra obtener la sanción específica, que también tenía que ver con un poquito, como para que comprendan a qué se refería con violencia digital. Fue una chica que a consecuencia de haber difundido imágenes consentidas con su pareja desde lo sexual, se fueron difundidos por celulares, sus imágenes. Ella era policía y tenía 2 hijos, la drástica decisión de tener que suicidarse a consecuencia de haberse visto involucrada en este tipo de situación, de que si bien sí había sido un hecho consentido con su pareja, a consecuencia no sí la habilitación de ser transmitido o reenviado frente a terceros estas mismas. Bueno, esto fue un poco los motivos de los cuales se empezó a trabajar un poco lo que es la violencia digital, y lo que empezamos a ver a partir de ya hoy con sanción normativa por la ley específicamente que lo regula, la ley que viene a modificar la 26485 de violencia familiar. La ley Olimpa contempla lo que es la violencia digital. Antes que nada, para poder abarcar en el tema, tenemos que definirla. ¿Qué es la violencia digital? Más allá de todo esto que estamos en épocas de virtualidad, lo que es el WhatsApp, lo que son las redes sociales, que específicamente a veces la gente lo que suele es hacer comentarios injuriosos, otras veces agraviantes, que pueden o no configurarnos en un delito, porque sabemos que no tenemos normativa específica en cuestión del tema. Entonces en cuestión de redes cualquiera puede poner lo que quiera, ya hay fallos, hay numerosos fallos que se han sancionado, el tema de lo que es la injuria, ¿no? Frente a cualquier cuestión o que uno vaya a replicar, uno tiene que ser cauteloso en relación a esto, y esto viene a colación de, si bien ahora vamos a adentrarnos en el tema, cualquier persona que es víctima de algún acto mediante redes de injurias deberá constatar, verificar cómo hace para, que es un poco la charla de hoy, cómo hacemos para preconstituir prueba y poder utilizarla luego a posteriori en los juzgados, o en su defecto el hacer comprender, porque como todo lo que es novedoso, también tenemos que solicitar esto de manifestarle a los jueces, es cuando somos pasibles de violencia digital,
que sea ejercida, que la contemplen, y muchas veces nos toca volcar en nuestros escritos en no dejar de no desconocer lo que es la ley Olimpa, específicamente cuando somos víctimas de violencia digital, y plasmarlo concretamente para que encima de que padecemos esta situación o las víctimas están padeciendo esto, no tengamos que padecer la violencia institucional, de no ser reconocidos, el hecho de tener que solicitar tobillera de geoposicionamiento y demás cuestiones en protección de nuestras potenciales, ya no es potencial víctima, sino de que son siendo víctimas, y no revictimizar a la víctima en función de este contexto. Entonces, en el camino de la violencia digital, esto de tener que acreditar y probar, es un poco un camino un poquito más azaroso, y está en nosotros como abogados de poder ir abriendo camino y teniendo en cuenta la exegesis de la norma, de lo que implica poder marcar y demostrar para poder acreditar en nuestros expedientes cuando nuestros clientes son víctimas de esto, ¿no? Bueno, en fin, entonces podemos definir a la violencia digital como, si bien lo dice la norma, que fue uno de los primeros fallos que lo citó y que ha tomado en la exegesis de nuestros legisladores, como la acción que se ejerce sobre la víctima haciéndose valer de herramientas tecnológicas, ya sea en el ámbito privado y público. Era un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Y podemos definirla como todo aquello que nos va a afectar la dignidad de las mujeres en tanto y en cuanto nos lesione alguno o varios de nuestros derechos o bienes digitales, como ser la reputación, la libertad. Y hay un fallo que es el que les mencionaba recién, que es el 5668 del 2018, que definió lo que era la violencia digital específicamente. Esto fue de gran magnitud. Como les comentaba, uno de los primeros fallos que mencionó lo que es la violencia digital ha sido el juzgado 91, que fue abriendo camino y ha sancionado a este tipo de conductas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que yo después les voy a compartir un archivo que hemos armado en PDF para que ustedes tengan a disposición este tipo de material, conjuntamente con la ley Olimpa van a poder utilizarlos para poder, como herramienta nuestra y a los efectos de poder denunciar. Hay que tomar en cuenta que el 87% de la población utiliza Internet. Hoy en día es como hemos dejado de ser ignorantes digitales o pensar en quién nos opera con el 2.2, cuando en esa época, antes, cuando apenas comenzó esto, hace más de 20, 30 años, que éramos todos sujetos en este nuevo medio de la tecnología, era desconocido, no sabemos lo que hablamos de un Messenger, de cuestiones tan lejanas, hasta que, bueno, hasta llegar a la actualidad, hoy 2024, que directamente subimos documentación mediante un Dropbox o en su efecto en un Drive, o marcamos o adjuntamos documentación mediante un código QR, impensado hace mucho tiempo, ¿no? Para todos nosotros. Pero bueno, básicamente esto también ha traído como coletazos estas situaciones que muchas veces el tener accesos a medios tecnológicos y al haber un vacío legal y al no poder tener un control sobre esto, cualquiera dice cualquier cosa y en función de tal se van suscitando estas situaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las situaciones de violencia y vulnerabilidad de los derechos arranca y abarca no solo a todas las personas, incluso a la comunidad LGTB, que constantemente suelen padecer posteos, imágenes, a veces se difunden imágenes íntimas sin consentimiento, con lo que esto acarrea, que es menoscabar la dignidad, obviamente la identidad digital de las víctimas, y aquí estamos, en función de tal. Teniendo en consideración esto, tenemos que tener en cuenta que lo que va a ser específicamente la violencia digital tiene determinados caracteres, como es el anonimato, no sabemos de dónde proviene, a veces sí podemos identificarlos, pero nos va a costar esto de decir que una de las cuestiones que charlamos
siempre es qué pasa con mi muro de WhatsApp, ¿no? Yo tengo en mi potestad o en mi propio muro, ya sea de mi Facebook, de mi Instagram, de mi TikTok o de cualquier medio que yo quiera utilizar. Yo soy dueña de poner lo que yo tenga ganas, pero bueno, por un lado tengo la facultad de la libertad de expresión, y por el otro lado es el límite está en tanto y en cuanto no venga a lesionar. Y por otro lado, también poder acreditar y poder demostrar quién está detrás de todo esto, porque también muchas veces el victimario está en un estado de anonimato, porque ¿cómo acredito y pruebo que soy yo la persona, en este caso Irina Mirna Rojas, quien injuria a una persona o ejerce violencia digital por interpósita persona? Si yo agarré, le robé el celular, lo manoteé, escribí, injurié a una persona, bueno, eso es uno de los grandes desafíos de poder acreditar quién está atrás bajo este contexto, en esta situación de anonimato constante, la facilidad de poder replicar su contenido, porque cualquiera sabe que todo lo que es subido a las nubes no tiene como una vez que uno posteó algo, subió una foto, queda en una interfaz, en una nube que no es fácil de poder bajarla. Y la única manera que podemos solicitar bajar contenidos que sean ofensivos, pasar mediante algún tipo de medida cautelar, solicitando la medida de olvido, si no van a quedar en esa interfaz. Y aún así todo, recuerdo no hace mucho de haber dado una charla en ciberdelitos de la Universidad de La Matanza, y que también hablábamos con especialistas que todavía, a pesar de las medidas que se sostienen para que se bajen determinadas publicaciones, siguen estando en la nube. Nunca se deja de quedar lo que uno va subiendo y ese contenido que tiene, ¿no? Entonces, de ahí lo peligroso, si quieren, entre comillas, de qué cosas subimos y a qué le damos la apertura en función de tal. Y esto de lo que es el anonimato, ¿no? Cualquiera puede escribir cualquier cosa y no pasa absolutamente nada, o nos va a costar a nosotros como abogados, tanto civil o penalmente, tenemos que ver cómo vamos a introducir para que esta persona sea sancionada en cuestión de tal, porque también el camino de lo que ha sido en violencia de género, sobre todo en las sentencias con políticas de género, también ha sido un camino arduo en nuestra jurisprudencia, en el cual hoy, en lo que es a nivel penal, se los sanciona y se los condena al denunciado en función de tal, pero nos ha costado trabajo un poco poder identificar y llevar a cabo en este contexto, ¿no? Entonces, volviendo, tenemos las características, el anonimato, la facilidad de que cualquiera pueda replicar su contenido, la perdurabilidad de la información, esto que hablábamos recién, ¿no? Que queda en esta nube, en este éter, sin poderlo sacar, porque le podemos pedir a Google que nos baje alguna publicación y demás cuestiones, pero siempre algo de contenido va a estar dando vuelta. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Si lo quieren ver desde un contexto, la hipersensibilidad y el alcance que va teniendo. Algo no menor, esto de lo que denominamos el daño continuado en el tiempo, ¿no? Porque ustedes imagínense que cuando uno plantea o lo encuadra lo que es la violencia digital, específicamente tiene que ver con el daño que ocasiona, porque no es algo que lo vayamos a poder eh, fácilmente sustituir, porque hasta que logramos obtener la medida de olvido, ¿no? Esa publicación o esa cuestión injuriosa lo ve cada persona que ingresa, lo lee, se va replicando y constantemente va generando esto. Eh, el daño continuado en el tiempo y sobre todo lo que es lo que le genera a la víctima, el estar constantemente revictimizándose a lo largo de que ese contenido se encuentran. A ver, si yo agravio a alguna persona,
mediante redes, porque también hay que ver bajo qué contexto contemplamos para que proceda, obviamente, la causa penal por injurias, porque si no está acreditado expresamente la injuria, no les va a prosperar la causa penal, se la van a desestimar in limine. Entonces, esa víctima que ingresa y que uno ve y que no tiene configurado y que la han agraviado y ha ejercido y ha sido y es víctima de violencia digital, esa violencia se ejerce constantemente, día a día, en cada ingreso, en cada segundo que uno ingresa y mira esa publicación y esa cuestión de que en esto lo podemos compartir. ¿Vieron cuando ponen un cartel, abuso, violador, no sé, se busca? Bueno, nada, y todos, no sé si todos, no es mi caso, pero se replican esa publicación y es reenviado, el reenviado del reenviado. Bueno, eso no deja de ser un claro ejemplo de cómo el daño es continuado en el tiempo y cómo la víctima continúa ejerciéndose lo que es la violencia específicamente. Entonces son cuestiones que tenemos que tomar en consideración a la hora de demarcar, de específicamente tabular mediante, ya sea en un expediente de violencia, que estemos denunciando violencia digital, o a la hora de interponer algún tipo de medida cautelar, peligrosidad, el peligro en la demora, y poder encarar el derecho que nos asiste en función de marcar estas cuestiones. El daño continuado no es no menor esto, el daño que se ejerce en la víctima, esto de que constantemente va a estar siendo como si revictimizáramos a una víctima constantemente, sería como claro ejemplo, ¿no? En función de eso tenemos que tomar en cuenta eh, que va a abarcar toda información de la persona, va a ir directo a una persona determinada o determinable, ¿no? De dónde proviene, de qué dirección o de qué casilla, su imagen, pueden involucrarse con preferencias sexuales, podemos tener también cuestiones religiosas, todo dato que influya en cuestiones de discriminación o datos sensibles. ¿eh? Frente a esto, tenemos como en lo que son redes un vacío legal. Hoy, por suerte, con la ley Olimpa ya podemos ir configurando básicamente y podemos, como lo habíamos dicho en su artículo primero, define lo que era la violencia digital, que recién hicimos mención, y no obstante eso, que el primer fallo que lo había tomado en su significación. En cuanto jurisprudencialmente, podemos decir lo que podemos solicitar, como ya dijimos, para borrar este tipo de datos y demás, como medida cautelar el del olvido, ¿sí? A suprimir esos datos, a solicitar mediante una vía data la rectificación de esos datos, ¿eh? Para poder dar a conocer a terceros conjuntamente. Y después configuraremos y veremos cómo hacemos para instrumentar mediante nuestros expedientes para que esto quede configurado y que podamos obtener una sanción favorable, ya sea a nivel penal o civilmente, en función de la persona que ejerce violencia digital contra la víctima. No sé si hasta acá es claro, yo como no los estoy viendo, sí, estamos hablando de la ley Olimpa, obviamente, que es lo que nos va a permitir sancionar. Hoy ya casi con más de medio año de sanción de la norma, como que tenemos una herramienta y por suerte se ha incorporado, bueno, les agradezco, se ha incorporado que habían sido desestimados la ley Belén, que va a venir a coadyuvar conjuntamente con la ley Olimpa. Bien, continuamos, teniendo en claro esto. Bien, consentimiento. ¿Qué nos dice la ONU? Es un elemento que debe ser específico, no debe ser difuso, ¿sí? Cuando uno permite
Sí, ley Olimpa, perdón, pero me cuesta mucho leerlos y ir siguiéndolos. Hablamos hoy, tenemos legislación, hace más de 8 meses que está sancionada la ley Olimpa, así que con lo cual hoy sí podemos hablar de normativa y era lo que hablábamos un poco de lo que íbamos diciendo, en función de tal, fue modificatoria de la ley de violencia de género, con lo cual tenemos una herramienta específica en los cuales están nosotros a hacer marcar y demarcar frente al contexto de una potencial víctima de que esté siendo ejercida por violencia digital. Les agradezco a los colegas que los aportes dados. Bien. Bueno, ¿qué pasa con el tema de estos datos que empiezan a circular? Son los que son entregados a personas, obviamente, cuando uno postea, navega, estos datos proporcionados a terceros que dicen de nosotros. Sabemos que todo lo que vertimos en redes, en cualquier lugar de las nubes, quedan sueltos y son de acceso constante, constantemente de que está siendo difundido. Entonces, a la hora hay que tener en cuenta de cómo cuidar nuestra propia información, ser cautelosos con lo que subimos, sobre todo el consentimiento. Nada de que no tenga consentimiento no podemos utilizarlo. Algo muy tonto, quizás coloquial, es el sacarle la foto a uno. Si no tenemos consentimiento no podemos sacar una foto a nadie. Bueno, en este mismo ejemplo, trasládenlo al no tener consentimiento, subir o difundir, injuriar, mediante, yo pongo el ejemplo de las redes, que es lo más común. Nosotros en la vida práctica, en la praxis, lo vemos constantemente en cuestiones de derecho de familia, cuando denunciamos por violencia de género, determinados, a veces el denunciado constantemente tenemos que encuadrar esa situación del cual constantemente hostiga, acosa, que si bien paralelamente podremos iniciar causa penal por el delito de hostigamiento, tenemos que acreditar y probarlo en sede penal, el tema específicamente de volcar qué es lo que está suscitando y hacerles entender a los juzgados, porque quizás el juzgado penal está más canchero en relación a esto y lo puede ver, pero cuando nosotros tenemos que plasmar mediante un expediente civil lo que es violencia digital, nos cuesta bastante porque tenemos que encuadrarlo concretamente. Porque esta imagen que sube mediante el WhatsApp o esos mensajes que traslada, que muchas veces en la conflictiva interfamiliar lo vemos a diario, nos está denostando, nos sube mediante imágenes en redes sociales, escraches si quieren y me permiten la licencia del vocabulario. Bueno, son las cuestiones que nosotros tenemos que acreditar constantemente. Eso es una de las cuestiones que nos va a costar, cómo poder hacerles comprender al juzgado que se está violando la medida y que debe dar curso, si hay una prohibición de acercamiento, la medida en función de tal causa penal por el delito de desobediencia y que se remitan las copias a los efectos de que evalúe la justicia en lo penal el delito. Y en función de tal conseguir una condena, y siempre uno va peticionando que se sancione conforme a las políticas de género. Entonces es un camino arduo el que tenemos que hacerlo y que muchas veces hay que demarcarlo. Esto de lo que yo les decía al comienzo de la charla, a nosotros muchas veces nos pasa, no solo en el práctico, en la práctica profesional, de la cual yo soy titular de una cátedra, sino también en nuestros casos particulares de tener que manifestarle todo el tiempo al juzgado que encima de todo lo que tiene que padecer la víctima, la estamos revictimizando y está padeciendo violencia institucional, cuando tenemos que estar remarcando constantemente al juzgado y haciéndoles entender y comprender que lo que hace el denunciado es ejercer violencia digital, a pesar de la sanción de la norma. Cuestión
a discurrir entre nosotros y como colegas, ver de qué forma lo encuadramos, para lograr obviamente sentencias favorables, poder comprender las medidas restrictivas para que la víctima no sea revictimizada. Bien, como cuestiones a saber, como colorario, tenemos que antes que nada demarcar lo que es como medida cautelar para poder solicitar la baja de cualquier cuestión agraviante que hayamos tenido. Vamos a interponer una medida cautelar solicitando el derecho al olvido cuando haya imágenes de contenido no solo sexual, sino también de cualquier cuestión que sea agraviante hacia nosotros. Podemos interponer desde la praxis una medida anticipada a los efectos de resguardar esa prueba, porque es importante poder resguardar la prueba que estamos teniendo y de lo que nos estamos haciendo valer, de que consideramos que estamos siendo víctimas de violencia digital. Todos estos recaudos a la hora de poder configurarlo mediante nuestros escritos, es importante de poder tomar estos recaudos porque no siempre disponemos de los medios económicos para poder hacer venir un escribano que constate, pero después de todo, lo único que va a hacer el escribano va a constatar que en tal fecha, un ejemplo, el 2 de mayo, siendo las 18:28, se puede visualizar que hay determinada publicación DAEA en una PC, marca X, entonces, en función de eso, no hay nada mejor que poder encuadrarlo básicamente como una medida anticipada para evitar que esa publicación sea eliminada, porque si se nos elimina la prueba, nos va a ser lo más complejo poder acreditar esta cuestión de la violencia digital, porque si bien yo puedo guardar esa publicación, puedo hacer un screen de pantalla, lo que nosotros tenemos que acreditar quién ha sido el que la ha publicado, y ahí ya tienen que intervenir los peritos en informática, los efectos de que acrediten y prueben lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, una herramienta sumamente interesante es, así como dice el colega, un acta mediante escribano, es pedir mediante una prueba anticipada el poder requerir la información y ponerla a resguardo para que no sea eliminada o destruida y podamos acreditarla luego posteriori en nuestra demanda, ya sea por daños y perjuicios, y o en su defecto para acreditar la violencia que sea ejercida contra la persona. ¿Correcto? Hasta acá estamos siendo claros. No sé por qué hablo en plural, la costumbre, pero ¿es claro? ¿Sí? ¿Dudas? Ajá, como dice la colega. Ay, no llego a leer, chicos, ¿eh? El doctor dice no. No, no a qué. No sé si les habilitan eh, micrófono. No a las dudas. ¿No tienen Doctor, acá dudas están o hay diciendo que está todas? claro todo. Ay, perdón, No, no te quiero no, interrumpir. perdón. No, acá ponen que está claro, yo supongo que debía ser claro, no a las dudas. Ah, no, no, listo, Eh, listo. Bueno, no, porque si estamos con dudas ya para ir avanzando, puede ser en algún momento la información privada subida, se me van las preguntas, Caro. sí, a mí también porque siguen escribiendo. La subida a internet pasa a ser de la empresa, por ejemplo, de Google. No, la Sí, realidad, eso a pasa. ver, chicos, cuando uno sube información que me engloba a mí me están injuriando, ya sea de, no sé, mañana aparezco, yo tengo derecho a ver quién hizo esa publicación y no obstante eso, nosotros, mediante las medidas cautelares, en este caso, ya sea pidiendo medida cautelar de derecho al olvido, a que se saque esa publicación injuriosa sobre mi persona y que podamos trabajar en función de que no me vea básicamente lesionado mi buen nombre, mi honor, mi dignidad, esto de la violencia que es constante, porque cuando uno sube una cuestión, ya sea cualquier publicación injuriosa, si configura el delito de injurias, podremos ir por sede penal, pero la realidad es que siempre
tengan en cuenta que estamos dentro de un ámbito de lo que es el anonimato. Entonces, en función de acreditar y probar, es más complejo. Se denomina derecho al olvido. María, lo vas a interponer específicamente en esa funcionalidad. Lo importante por eso, como hablaba el colega recién, y no obstante a eso, no solo cuando no tengo los medios económicos para poder traer un escribano que me constate, ustedes tienen una herramienta que es buenísima, que es elemental, que lo utilizamos siempre, quizás es más común en demanda de daños, pero la realidad es que habitualmente la podemos utilizar, que son las medidas de prueba anticipada, con lo cual ahí vamos a hacer constatar mediante un perito informático a los efectos de que tome los recaudos necesarios para que esa publicación, que quizás la hizo mi ex, o la hizo la hermana de mi ex, o quizás la hizo un tercero con el efecto de generarme algún tipo de daño, sea protegida y no sea destruida. Porque si yo subo en mi muro y quizás no sé si utilizo un término injurioso, pero sí ejerzo violencia digital denigrando a mi pareja, comentando de todo lo poco padre que es, que eso es lo más usual que vemos habitualmente, sin entrar en delitos obviamente de abuso de menores o algo por el estilo. Bueno, la única manera que yo tengo para poder proteger esa prueba es neta y exclusivamente una prueba anticipada, porque le tengo que pedir al juez y a un perito en informática los efectos que se proteja esa información, entonces con lo cual va a quedar como encriptada, como de previo y especial pronunciamiento, si lo solemos hacer, no sé, muchas veces nos pasa en las demandas laborales que vemos a una determinada persona que trabajó con nosotros, queremos acreditar y probar, pedimos como de previo y especial pronunciamiento. En este caso vamos a utilizar lo mismo, pero como medida autónoma, una medida preliminar a los efectos de proteger esa prueba y que después luego a posteriori podemos iniciar la demanda de daños y en su efecto lo podamos explicar, obviamente. Ya los leo, chicos, porque me cuesta poder estar hablando y específicamente ir relatando o exponiendo y leyéndolos. Así que si les parece, dejamos media hora para preguntas y demás, así podemos avanzar con relación al tema. Bueno, en fin. Eso es un poco lo que nosotros vamos a tener que hacer como abogados a los efectos de proteger nuestra prueba. Como ya dijimos, la violencia, así lo establece la norma, es toda conducta de acción u omisión, en tanto en la parte pública como privada, de manera directa o indirectamente, que me afecte a la persona en mi ámbito de desigualdad, porque lo que tenemos que tener en cuenta es esto, la desigualdad de poder que hay entre víctima y victimario, que me mancilla mi dignidad, mi seguridad personal, psicofísica, psicológica, sexual, económica, como que ejerce contra la víctima, y no tiene que ver con una cuestión de particular, también puede ser del Estado, y en función de tal es lo que la ley entiende e intenta proteger, ¿sí? Como cuestiones a saber de índole común, tenemos que tomar aquellas que nos afecte la dignidad, que nos lesiona a nosotras como mujer. Pero también la norma es muy clara que no solo integra a la cuestión de sexo femenino, sino también es mucho más abarcativa, engloba también a todo el núcleo LGTB, más Q, que no es menor, ha sido visionario, por suerte el derecho se ha ido ayornando, y ha sido inclusive. La ley específicamente, los hombres es una cuestión a dejarlas a saber, obviamente que los hombres también son víctimas de violencia y también pueden ser pausibles de violencia digital. Eso desde ya. Uno deberá acreditar y probar lo mismo que estamos hablando ahora, en tanto y en cuanto lo lesione, ¿no? Sí, yo no sé por qué es lo gracioso, no, los intento seguir. La realidad que no es gracioso para nada, al contrario,
tiene que ver un poco cómo vamos a encuadrar y verificar cómo mediante, a ver, lo que es la violencia en sí mismo, si hablamos de género, estamos hablando de una cuestión de desigualdad y va neta y exclusivamente y la vamos a vertir a cuestión de mujer, porque si no ya tenemos que englobarlo a violencia general, no sí contemplada por la ley de violencia de género, específicamente y obviamente como el código. En principio, yo, Pamela, aguardamos un segundito y ahora conversamos, en función, y te escucho tu tesitura y podemos debatirla todos en conjunto. Eh, Cuando uno habla de esta desigualdad, ¿no? En función de tal, qué es lo que la ley o cuál es la exegesis de la norma de lo que vino a querer a proteger. Tengamos en cuenta esto, estas imágenes de discusión que arrancaron como una cuestión sexual, no los puedo llegar a leer, chicos, perdónenme, pero si no me voy distrayendo, si quieren escriben y lo abrimos a debate cuando terminamos con la exposición. Tiene que ver un poco con eso. Bueno, bien. Entonces, la dignidad que lesiona a la mujer en diversas modalidades, el control mediante, a ver, muchas veces se ejerce violencia digital mediante el control de casillas. Podemos solicitar ver esta cuestión de hostigamiento, me espera. Podemos solicitar medidas como es la geoposicionamiento, capturas de imágenes. ¿Qué más? Podemos estar el tema de estos mensajes que se van trasladando, ¿no? O estas, lo que comúnmente se conoce como sexting, entonces yo le mando una foto, quizás con un tono un poco más subido de tono, pero está consentida en un determinado ámbito, en un determinado contexto, no está autorizada para que sea difundida, no sé, en el grupo de todos mis amigos, o si yo quiero generar un daño mayor, subo una foto en paños menores, quizás, de mi pareja en el grupo del edificio. La realidad es que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Esto es lo que busca netamente esclarecer, finiquitar. Ustedes tengan en cuenta que lo que conllevó, que esto viene a reforzarse, tanto la ley Belén como la ley Olimpa antes de sus sanciones, tenía que ver lo que conllevaron estas mujeres que terminaron, el claro ejemplo es la señora, esta que era una mujer policía, que era pública, que la conocían, básicamente, y la mujer se terminó suicidando porque habían distribuido su pareja fotos o videos sexuales, con lo cual la llevó a tener que suicidarse porque no pudo tolerar la vergüenza ajena. Tiene que ver un poco con eso. Y así como lo traslada la colega recién, está destinada viene a coadyuvar a esta situación de víctima que somos pasibles las mujeres. Eso no implica de que la excepcionalidad los hombres también lo padezcan, pero quizás ver a un hombre en paños menores no va a generar la misma sensación o la misma situación de hastío que le puede generar a una mujer. Por eso tiene que ver un poco con la protección y en función de tal. Y no tiene que ver con una cuestión sexista, como leí muy por arriba, pero no lo leí en toda la oración, sino tiene que ver con que concretamente qué es lo que busca la exegesis de la norma, ¿no? Y bueno, en función tiene que ver básicamente, también podemos englobar discursos de discriminación, eh, difusión de publicaciones, facilitación o no entrega de estos materiales íntimos, imágenes, filmaciones consentidas, no consentidas, obviamente, la creación de imágenes falsas cuando ¿no? Vamos desvirtuando y ponemos la cara de otra persona. Esto de atemorizar o menoscabar a la mujer, concretamente, bueno, el hostigar constantemente a una mujer, en caso contrario voy a subir este video, voy a subir esta foto.
¿eh? También pasa que es pasible de tomar en consideración de la usurpación de la identidad digital, cuando me hago pasar por otro, me robo su imagen y demás. Bien, esto que también se conoce como estafa romántica, el crear perfiles falsos para tener una relación sexoafectiva con el objeto de obtener dinero o datos confidenciales para luego a posteriori extorsionar a otro. ¿Ah? Bien, bueno. Eso es un poco lo que hablamos cuando tenemos en contexto de lo que es violencia digital. Por un lado, les había hablado al comienzo de la clase que más allá de con la sanción de la ley Olimpa, tuvimos neta y exclusivamente a partir de ahí una regulación normativa, pero antes teníamos un vacío legal. Y frente a esto, bueno, fue un poco lo que los legisladores vinieron pensando en función de los hechos y tomar en consideración la ley Olimpa surge en homenaje a la activista Corala de Melo, que fue víctima de difusión de imágenes no consentidas. Entonces, bueno, tenía que ver un poco con eso para castigar este tipo de conductas y fue retomado. En cuestión del derecho penal, tenemos que tomar en consideración, me dice por qué digo Olimpa y si es Olimpia. Bueno, será una eh, que, me habré omitido la letra. En cuanto al derecho penal, en el 2008, sobre ciberdelitos, en los aspectos como violación de secretos y privacidad, eh, ha tomado en consideración. Después viene a colación de nuestra legislación a tomar en cuenta que tenemos que tener en consideración los artículos, no tomen nota porque después le vamos a trasladar el power, el artículo 128, el 131, el 153, el 155, el 169 y el 172 del Código Penal, que habla de la explotación sexual infantil. Lo que es el grooming, la violación de comunicaciones electrónicas, el acceso indebido, la violación de la privacidad de las comunicaciones electrónicas, la extorsión, la estafa. Bien, en función de estos artículos que van a venir a coadyuvar. Después tenemos como en la provincia del Chaco, Jujuy, tenemos normativas que existen contravenciones en relación a esto, como por ejemplo la violencia de género digital, que destaca la difusión no consentida de imágenes, es contemplada en estas provincias como contravencional, no así como un delito. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos el artículo 74 que incorporó el Código Contravencional la difusión no autorizada de imágenes o de grabaciones, lo que usualmente se denomina como porno venganza. En el artículo 75 tenemos el hostigamiento digital. En el artículo 77 podemos ver cómo la suplantación de digital de identidad que condena a quienes utilizan imágenes o datos falsos de las personas o crean una identidad falsa con imágenes que no son las reales, datos específicamente de la persona mediante la utilización de cualquier tipo de comunicación electrónica, de datos, páginas web y demás, es sancionado. También se sanciona el acoso callejero. Vieron que ahora es usualmente ver los carteles de denuncias de teléfonos de acoso callejero. Y bueno, y como lo que habíamos hablado, a tomar en consideración el preconstituir prueba, ¿sí? Como habíamos dicho antes, es de suma importancia en los casos de violencia de género el preconstituirla, el poder preservarla, las imágenes,
como para poder llevar a cabo, ya sea en instancia civil como en sede penal, tomar capturas de pantalla, pedir esto de pruebas anticipadas, almacenar la información en otro dispositivo para no perderla. Nunca debemos denunciar el perfil falso en Facebook, porque lo que va a hacer que se caiga, ¿eh? No bloquear usuarios, que eso es lo más común que solemos hacer, decimos, bueno, lo bloqueo, estamos perdiendo la prueba de la cual después nos vamos a intentar hacernos valer, ¿bien? Eso es importante a saber. Después, en cuanto a legislación, como sabemos que el derecho no lo debemos tomar de forma aislada, sino en todo su conjunto, tenemos que tener en claro básica y específicamente la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Dupro, de Belén de Dupro, la Ley 26.485, que fue modificada recientemente con la Ley Olimpa. Tenemos la Ley de Delitos Informáticos, la 26.388, la Ley 26.061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26.094 de grooming o ciberacoso a niños y adolescentes, la 27.590 de programas de prevención, concientización de grooming o ciberacoso a niños, niñas y adolescentes. Todo esto lo vamos a pasar, acá yo le voy a mandar el archivito a graduados para que se los hagan llegar a ustedes y tengan las referencias de estas notas que estamos conversando, ¿eh? Después, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326, la Ley 114 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 1472, que modificó el Código Contravencional, la Ley 1845 de Protección de Datos Personales, después la Ley 5775 de Prevención de Ciberacoso a menores, el grooming. Tenemos la Ley 5742 de acoso callejero. Bien, todos estos articulados son los que tenemos en función de poder utilizar a los efectos de poder centralizar lo que es la violencia digital y ahora el proyecto recientemente incorporado, que si tengo la posibilidad de que ahora lo que pasa es que la cámara está bastante ajetrada estos días, tengo la posibilidad de poder compartirlo, se los voy a solicitar a colegas amigos que trabajan en la cámara para que me hagan llegar el proyecto y se los pueda trasladar por intermedio de graduados, a los efectos de que puedan tenerlo, lo que es el proyecto que nuevamente volvió a ingresar ahora recientemente en la cámara. Bien, bueno, eso es lo que tenemos para charlar un poquito de lo que es violencia digital en cuestión a la normativa específicamente. Así que bueno, si quieren, como nos queda casi una hora, abrimos a debate lo que quieran conversar y charlar, que tenemos el chat que arde 99. Bueno, doctora, les recuerdo que a los que quieran hacer alguna consulta pueden levantar la mano mediante reacciones de Zoom y les damos la palabra. Bien, le damos la palabra a Santiago. Santiago, ya puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla. Me incorporé medio sobre el final porque, bueno, no pude, pero más allá de eso, mi pregunta era si la cuestión normativa, punitiva es realmente una solución a esta problemática, porque yo lo veo desde el punto de vista de la convivencia democrática y veo que está ocurriendo mucho, sobre todo lo referido al hostigamiento digital. Entonces, no sé, no sé si es una solución
efectiva, eficiente, si pasa por ahí, digamos, pero creo que hoy por hoy hay un déficit en la calidad democrática producto bueno, de la violencia digital que hay y que lleva a que muchas personas, también hay un ataque, digamos, a la libertad de expresión, muchas personas o se crean un perfil alternativo para no poner la cara o bien silencian su opinión para no enfrentarse a este hostigamiento digital. Entonces, la pregunta es esa, digamos, ¿cómo podemos solucionar esto a través de la norma, a través de la sanción penal o si piensan que puede ser desde otro lugar? Y la realidad, Santiago, bueno, gracias por tu intervención, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que uno detrás de las redes, cualquiera dice cualquier cosa y habilita al agravio, a la injuria, al tomar, al no poder identificar quién es la persona que lo dice. Si hablamos en publicaciones, no sé, no me quiero meter en la esfera política, porque la verdad que no es el caso, pero sí es lo más común, o nosotros vemos cómo cualquier persona desacredita o agravia, ya sea, no sé, en Twitter, que es lo más común. Eh, la norma específicamente de la ley Olimpia va destinada a la violencia digital para con mujeres, entonces con lo cual quizás hay un recorte más estructural que una cuestión más amplia o ambigua en el que cualquiera injuria a cualquier persona y la realidad es que vos vas a tener que acreditar y probar de quién es la cuenta, poder identificar a su usuario, es como más complejo, no sé si hoy estamos como para canalizarlo. Quizás a modo de ejemplo te pondría que uno lo ve más usualmente, la violencia interfamiliar, en el cual uno desacredita o el progenitor desacredita a su expareja mediante redes sociales y demás, y ahí concretamente es donde podemos ver configurado la violencia o el hecho de utilizar las imágenes constantemente de mujeres en paños menores o fotos que no son consentidas y que luego con una cuestión de repudio hacia la otra persona la utiliza, está destinado más que nada a eso. En cuestiones a decir, cualquiera dice cualquier cosa y estamos en esto, ¿no? En esto que no hay como una regulación. Ese es uno de los grandes problemas que nos suscita y de hecho hay numerosos fallos que se ha sancionado el tema de la injuria hacia cualquier persona que hace alguna publicación en redes sociales, más comúnmente en Facebook, y se lo ha logrado condenar a pesar de esto. Por eso creo que por lo menos la charla de hoy iba destinado más que nada en cuestión a lo que es la violencia digital, con la incorporación o la sanción de la ley Olimpia, y no sé si más hablando desde la vaguedad de esto de que cualquier injuria a cualquier persona en redes, si nosotros podemos identificar, nos ha pasado concretamente en el caso del estudio, un caso concreto que la persona fue injuriosa mediante un grupo, ese grupo es privado, entonces empezamos a ver los ámbitos a delimitar cuál es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, porque básicamente eso es lo que se va a debatir constantemente. Yo en mi muro puedo decir lo que yo quiera porque es mío, porque yo puedo participar y expresar libremente. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Se entiende? Más que nada destinado a tu pregunta, Santiago, que era más genérica que específicamente a la temática. No Bueno, sé si te puedo responder o no. yo bajó justo la mano Santiago y me estaría apareciendo, pero bueno, si le parece, seguimos con la siguiente pregunta. Ah, ahí la levanta, a ver, vamos a ver si. A ver, Santiago, Oh, si igual te logramos quedó claro. entender la idea, si era un poco a eso lo que apuntaba, en Es que así. cualquiera dice cualquier cosa en las redes y está Sí, más sí, que a ver, permitido. sí, Claro, sí, bueno, me quedo por ahí con lo último, que me parece claro, que tiene que ver más que nada con el debate que por ahí se había zanjado en su momento, que es, sí, creo yo, ¿no? Si hay que ser tolerante con los intolerantes, digamos. Me parece que las redes tienen esa claro. cuestión. Sí, el tema es que al no haber regulación normativa, específicamente, entonces con lo cual cualquiera dice cualquier cosa,
y a vos te va a costar un poco más poder acreditar esa injuria, porque vos también podés, el otro puede hacer algún comentario agraviante, pero no injurioso, y tampoco te va a habilitar la sede penal. ¿Se entiende? Y te lo van a desestimar porque no está, te lo van a desestimar in limine, porque no está acreditado y probado. No me dijo, perdón el improperio, no me dijo chorra, que robó, estafadora, lo sugirió. Entonces, como en esa sugerencia a nivel de redes o a nivel de grupos específicamente, entonces ¿queda o no queda configurado la injuria? Y claramente para el derecho penal tiene que darse el tipo, entonces te lo van a desestimar in limine porque no está configurado la injuria. ¿Se entiende? Entonces es como un trabajo de nosotros como expertos en derecho de poder delimitar y poder hacerles entender y comprender más allá del contexto si realmente hubo o no hubo injuria. Eso es específicamente, el ver si está dada o no está dada la injuria, porque si no, dentro de mi contexto de libertad de expresión, yo puedo decir o hacer lo que yo considere que a mí me asisten, tanto en cuanto no lesione derechos de terceros. Tiene que ver un poco con eso. Santiago, Perfecto. quedó Sí, muy sí, claro. perfecto. Sí, sí. Sí, ese es el trabajo arduo de nosotros, el poder delimitar la injuria para que pueda prosperar la causa penal y paralelamente la civil por daños y perjuicios. Bueno, muchas gracias, Santiago. Le damos ahora la palabra a Nora. Nora, ahí puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy interesante la charla. Mi consulta apuntaba a lo siguiente, a la prueba. Un poco, bueno, hablaron del tema del escribano y de poder llevarlo, pero fuera de eso, respecto a la prueba, ¿funciona el tema del hash o alguna otra forma de, bueno, me imagino que oficiar es complejo porque no responden. Facebook, Instagram y todo lo que es Meta tarda mucho en responder y no sé si dan respuesta. Un poco a eso apuntaba mi pregunta, a cómo recabar la prueba. Básicamente, ¿cómo era? Nora. Nora, básicamente lo que deberías hacer es no destruir la misma, pedir una prueba anticipada a los efectos de que se constate mediante un perito informático eh, que pueda constatar lo que haya vertido, en qué ámbito, no sé, ya sea en Twitter, ya sea en si podemos identificar a la persona, obviamente, ¿no? O en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, en función de tal como para que vos tengas la prueba y poder accionar contra esa persona. No perdamos la vista que lo que hablamos, tanto la ley de Olimpa, está destinada a violencia para con la mujer, entonces con lo cual es como mucho más, no sé si es más sencillo poder acreditar y probar, pero el hecho de cuando se suben, no sé, yo siempre pongo el claro ejemplo de los mensajes mediante WhatsApp, que son a veces injuriosos, es mucho más sencillo poder acreditar y probarlos, uno a veces se transforma captura de pantalla, lo pega, lo copia para poder acreditar y demostrar la violencia que está ejerciendo contra la víctima, ¿no? Con esta persona que ya está siendo lesionada constantemente y que nuevamente la volvemos a victimizar y constantemente con esa publicación que va subiendo, quizás en su estado, denigrándola, demás, y que no deja de acosar a nuestra víctima. Tiene que ver un poco con eso, las medidas precautorias que vos vas a poder tomar, más allá de escribano, el escribano lo que va a hacer es constatarte en la publicación que en el día de la fecha se hace presente y constata que en el teléfono modelo tal, marca tal, hay un mensaje destinado a, ¿se entiende? Entonces, con lo cual, con Sí, las medidas de prueba anticipada es una manera de resguardar tu prueba. las capturas de pantalla como que tienen, me parece que tienen poco valor, ¿no? Porque es fácil de... En el contexto de los expedientes de violencia familiar, el acreditar las capturas de pantalla, sí, obviamente que tienen un peso, que no va a ser el mismo peso en la demanda de daños. Eso sí lo Claro. tenemos que desvirtuar.
Eso es Claro. importante poder distinguir en qué contexto, pues en un expediente de violencia familiar se han ampliado medidas y hasta hemos logrado esto de tobilleras de geoposicionamiento, porque el victimario constantemente acosa, hostiga a la víctima y en función de tal hemos podido lograrlo con capturas de pantalla. Quizás en una demanda de daños la captura de pantalla sea más endeble, no así en sede penal porque tenemos la libertad de pruebas. Entonces, dentro del contexto a donde vaya canalizado o encarado, vamos a poder ver qué medio probatorio puede utilizarlo, pero sí es claro, y a las claras está, que tanto como medida cautelar, básicamente como prueba anticipada, son las herramientas fundamentales que nos da el derecho para acreditar y probar que la persona nos estaría injuriando. Sí, claro, lógico, sí, hoy en día podemos manipular, crear mensajes de textos que no son nuestros. Uno, cuando llega un mensaje de WhatsApp, tengo que acreditar y probar de dónde vino, y quizás yo te saqué el teléfono y te mandé un mensaje, entonces, pero el teléfono era mío, me lo guardo yo a tu teléfono y te creo. Yo siempre recuerdo el hecho de que lo utilizo un montón. ¿Cómo hago para notificar a la contraria cuando me autorizan la notificación por WhatsApp? Yo lo que hago es crear un grupo anónimo, la incluyo a la persona, no tiene manera de poder, notifiqué y después si la persona se va o no se va, ya quedó notificada en el WhatsApp, ¿se entienden? Esa es una de las formas que podemos, pero la realidad de poder identificar es lo más complejo, porque los WhatsApp, básicamente yo me puedo... Que yo tenga el teléfono no implica que yo te lo haya mandado, lo mismo que pasa desde una computadora, es más complejo el tema específicamente. Claro, claro, está bien, perfecto. Tiene que ver un poco con eso, lo más claro y sencillo y la herramienta más fundamental que te da el derecho es la prueba anticipada. Vos ahí automáticamente planteas la demanda como tal y vas a proteger lo que vos quieras porque no va a ser destruido, va a venir un perito informático que va a canalizar y tomar la prueba en cuestión de la cual vos te quieras hacer valer. Perfecto. Buenísimo, Captura muchas de gracias. pantalla es medio endeble, ¿viste? Depende del contexto, pues yo en derecho penal la podré tomar, si a lo sumo será un indicio de prueba, pero en la demanda de daños y esa captura de pantalla, y como sé, si hasta hay programas que modifican la charla. Claro. No sé si te pude responder. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. gracias, A vos. Manu. Le damos ahora la palabra a Romina. Romina, ya puedes activar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, doctora, yo le quiero hacer dos preguntas que están relacionadas a lo que veníamos hablando recién respecto de la Ujú, destrucción o de la manipulación de pruebas. ujú. ¿Qué sucede principalmente con el tema de las distintas aplicaciones que permiten envíos de mensaje de voz y que la persona que hostiga puede borrar esos mensajes de voz una vez que detecta que la víctima ya los ha escuchado? O sea, la víctima en su situación de nerviosismo o de estrés o de shock, por más que haga una captura de pantalla, no hace una salvaguarda del audio, ¿sí? Y el hostigador, al eliminar el audio una vez escuchado, hace que la víctima se quede sin prueba. ¿Cómo cómo se procede en ese tipo de casos para probar el hostigamiento cuando el audio ya ha desaparecido y la persona víctima no tuvo ni siquiera oportunidad de hacer un forward de ese audio? Claro. Específicamente, Romina, básicamente si estás en un contexto de un expediente de violencia familiar, lo vas a poder volcar o vertir mediante los hechos suscitados en el expediente, obviamente de acuerdo al riesgo que le haya determinado el cuerpo interdisciplinario, tomarán curso, razón en función de tal, y también el hostigamiento tiene que ver un poco con eso, causa penal. Obviamente vas a dar curso en el Ministerio Público Fiscal,
el delito de hostigamiento, y si bien, como dice Moisés, el colega, obviamente vas a pedir apoyo de descarga tecnológica y van a poder verificar los audios que emitieron, que no lo podemos ver nosotros a simple vista, que no somos expertos en informática. Vas a tener que ir por dos caminos. Primero, en sede civil vas a denunciar esto, el hostigamiento que hace que a la víctima no la deja estar en paz y tranquila, y que viva aterrorizada, atemorizada, que es lo que genera un poco el hostigamiento, ¿no? Y no obstante a eso, automáticamente mi sugerencia sería que vaya y que radique la denuncia por el delito de hostigamiento ante el Ministerio Público Fiscal. Hay comisarías que ya están destinadas a tal efecto y que puede poner a disposición, y que se va a comenzar todo lo que es la investigación a los efectos de proteger básicamente a la persona que está siendo víctima del hostigamiento. Va a tener llamadas, mensajes, entradas, eliminación. Es una cuestión de que básicamente lo hace el Ministerio Público Fiscal una vez que das curso a la denuncia. ¿Correcto? Entiendo, entiendo. Y la El segunda parte audio, de... Ujú, sí, los peritos informáticos, básicamente lo van a poder rescatar y sacar. Yo recuerdo eh, el apoyo tecnológico de Policía Federal, que muchas veces poníamos a disposición el aparato tecnológico a los efectos de que sea evaluado tanto mensajes de texto y demás, en función de eso, y que los peritos expertos puedan verificar los mensajes que hayan sido cursados. bien. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con los tiempos, ¿no? Los tiempos que lleva hacer las denuncias, hacer las presentaciones, la recuperación de pruebas. ¿Qué se Mm. está haciendo a nivel nacional para que esos tiempos sean ágiles y evitar que siga habiendo violencia física a través de todas las amenazas electrónicas que reciben las personas, más allá de las contempladas en la ley Olimpia, o también las personas de sexo masculino, que también muchas veces son plausibles de hostigamiento e incluso de acusaciones falsas? ¿Qué es lo que se está haciendo para evitar llegar a peores resultados? Y la realidad es que me encantaría poder darte una respuesta y que esto sea, lastimosamente, no soy legislador ni tampoco soy operador de justicia, simplemente soy colega como ustedes, docente de esta casa. Lastimosamente los tiempos son los tiempos que determina la justicia. Cuando uno va a dar, uno radica la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, que si bien es una contravención, como ya sabemos, básicamente va a instruir en función de los tiempos, quizás sea un poco más, mucho más rápido que quizás en sede civil, en cuestión de poder encauzar y determinar determinadas medidas, pero la realidad es que en cuestión de políticas de género, la justicia actúa sumamente rápido. No sé, yo te puedo hablar en mi experiencia, actúa sumamente rápido. Tiene que ver con relación a esto, ¿eh? Es rapidísimo que opera, se otorgan las medidas precautorias en función, porque aparte ni siquiera le da un grado de atribuibilidad a la persona. Las medidas cautelares son dadas en protección de la potencial víctima, y en función de tal operan en consecuencia en sede civil. Y en sede penal, obviamente por intermedio del Ministerio Público Fiscal, independientemente que sea una contravención, el hostigamiento también con las herramientas y demás se opera en consecuencia. En cuestión de lapsos, y la realidad es que si yo te digo, depende de quién te toque, te puede durar 3 meses o un poco más o menos. Eso va a depender quién te toque y te lleve adelante en la instrucción. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos.
Bueno, gracias Romina. Le damos la palabra ahora a Carla. Carla, ya puedes activar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Exacto. Bueno, no sé por qué no puedo aparecer. Tengo ahí como no sé qué es el fondo. Bueno, antes que nada, la quería saludar a Evelina, que tuve el placer de tenerla en el juicio de Usucapión, que fue presencial y realmente quedamos todos encantados. Ay, Bueno, gracias, Carla. sí, la verdad que sí, quedamos todos y además se formó un lindo grupo de chat. Todavía seguimos mandándonos mensajes, Ay, qué consultándonos. bueno. Sí. Cuánto me alegro. Yo me fui por razones obvias. Perdona a todos No, los vos sabés oyentes. que sigue el grupo, cada tanto alguno manda, viste, alguna que otra pregunta. La verdad que generaste algo muy lindo. Bueno, Así muchas que, gracias. Me alegro no, mucho. Bueno, las gracias a cosas vos. lindas que se lograron gracias al Centro de Graduados y la Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho. Sí, pero aparte realmente también tiene que ver mucho con los docentes, ¿no? Y bueno, vos realmente quedamos todos muy contentos. Bueno, Bueno, te agradezco paso, enormemente las palabras. paso a las preguntitas. A mí lo que no me queda claro, porque por ejemplo, si una persona injuria a otra a través de su Facebook o no sé, o de Instagram, yo para las redes soy un desastre, pero no me queda claro el tema de la nube, porque eso no es como que es algo, digamos, a lo que accede todo el mundo, o sea, ¿cómo se prueba qué persona subió algo a la nube? O también hay forma de determinar quién hizo eso o no. Es, Y dependiendo quién sea el que haya realizado y si podemos identificar o no el IPP de la persona que radicó la injuria en función de tal, que es un poco lo que veníamos conversando, que no sé por qué no fuimos al lado penal, cuando específicamente lo que hablábamos en la ley Olimpad va dirigido neta y exclusivamente a la violencia digital para con la mujer, ¿no? Pero bueno, específicamente en función de tal, vos una vez que la persona injuria o manifiesta algo en sus redes sociales, bueno, vos podrás tomar esos recaudos y sí, tomar en cuenta esto, porque el límite está entre la libertad de expresión, sí, de lo que yo puedo decir y hasta dónde, cuál es el límite en el cual yo voy a injuriar o no a otro, lo voy a estar agrediendo, básicamente, el poder acreditar y probar esto, ese es el punto de eje en cuestión, y después las medidas de recaudos que tenemos que acreditar y probar de que si la persona realmente fue la persona que no sé, Evelina Rojas en Facebook agredió, injurió mediante un determinado grupo a determinada persona, no sé, a Carla, decidió agredirla mediante su muro y si configura o no una injuria. ajá. El Y, límite está dado en eso específicamente, la injuria. ¿Qué considerás o no? O dónde está configurado o no la injuria? Porque es como si yo planteo o traslado algo en potencial. La realidad es que en potencial yo no te estoy agrediendo. Podría ser que Carla es tal vez... ajá, ¿Ah? claro, perfecto, perfecto. Y otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué medidas se puede tomar en este tipo de acción? ¿Qué medidas cautelares, por ejemplo, aconsejarías para este caso de violencia digital? ¿Hay, digamos, ya algunas determinadas que se utilicen más? ¿No está todavía bien definido? No Y la sé. realidad es que específicamente esto está dado en protección de la víctima, ¿no? Obviamente, y vos en tu expediente de violencia podrás trasladar y verificar en función de el agravio, si hay o no una medida de prohibición de acercamiento, ya sea por cualquier medio. Entonces, en función de tal, habrá un delito de desobediencia, podrás pedir la prueba anticipada si querés preservar esa prueba en función de tal y utilizarla. Quizás en lo que son expedientes de violencia de género es más fácil poder acreditar y probar con una captura de pantalla, con el tema de poder, no sé, el recorte quizás de una cámara. En este contexto, en este tipo de expedientes,
la probatoria, si bien es mucho más flexa, y te van a dar la medida cautelar a favor de la víctima, ¿no? Porque siempre tengamos en cuenta que no estamos dando una atribuibilidad. Hasta que no haya el informe definitivo, el informe previo, el preliminar, están dadas las medidas en protección de esta potencial víctima, en función de tal. Entonces la captura de pantalla te va a servir muy bien para poder acreditar y presentarlo en el expediente, quizás una mini filmación, capturas de fotos de esa filmación cuando ingresó al local y violó la medida. Son más flexos los juzgados en cuestión de políticas de género. Y están teniendo, digamos, eh, la, digamos, la tendencia que están teniendo los juzgados hacia este tipo de acciones es a favor, digamos, de las mujeres que están Sí, presentando este tipo de demandas todo, o todo el está... tiempo, sí, sí, lo Ah, vemos a diario. Por eso puse el claro ejemplo, uno de los precursores en cuestión antes de la sanción de la ley Olimpa, está el juzgado 91, fue uno de los que en paz descanse la jueza, fue una de las propulsoras de lo que es violencia digital. Uno de los primeros fallos antes de la sanción de la norma fue receptado, sí, sí. ah, Sí, qué uno bueno. claramente específicamente lo plasmás, y te hacen lugar, obviamente, sí. Ah, qué bueno, porque hoy justamente estuve también en otro curso, viste, de compensación económica y Ajá. comentaba, no me acuerdo ahora el nombre de la persona que dio del doctor que dio el curso, pero comentaba que los juzgados todavía están muy reacios, que no hay mucha jurisprudencia favorable, que todavía es como que no, viste, no captaron la onda de lo que es la compensación económica. Por eso te preguntaba porque digo, a lo mejor con esto de violencia digital también están un poco retrasados, digamos, pero bueno, la verdad que me alegra lo que me decís, porque incluso una de las cosas que yo pensaba mientras empezó el curso y demás, que todo este tema de violencia digital también, cómo se ha trasladado a los adolescentes, cómo el tema del bullying ahora pasó a ser a nivel redes y es terrible en los chicos de la secundaria, cómo realmente esto de la violencia digital está teniendo una trascendencia muy grande. O sea que está buenísimo que se haya legislado y que, bueno, y que se haya dado el puntapié inicial, ¿no? Para ponerle un coto a este tipo de violencia, ¿no? Que como Claro, cualquier violencia es algo absolutamente negativo y denigrante. claro. Nada más, eso era un comentario. Te agradezco las No, por favor, gracias, Carla. No, Un gracias a gusto. vos. Bien, Bueno, muchas gracias, Carla. Eve, no sé si estás para una consulta más o como prefieras. como quieras, Caro. Bueno, si querés hacemos la última pregunta, Natalia, te pido que seas concisa con tu pregunta. Hola, sí, buenas noches. Hola doctora, hola a todos los participantes. ¿Qué Mi tal? ¿Cómo pregunta estás? tiene Buenas que tardes. ver, gracias. Eh, Mi pregunta tiene que ver con un caso particular. Tengo una cliente que fue víctima de violencia física, después Sí. psicológica, también digital en el momento que fue víctima de violencia psicológica, luego y al mismo tiempo, digamos, en la misma situación también de violencia económica, inicio justamente una medida por este tema, por la violencia económica, pero la violencia digital no cesa. Mi pregunta sobre todo tiene que ver con una cuestión, ¿no? Esta situación de hostigamiento hacia ella está dada Mm, por la expareja y esta persona es adicta. Entonces, yo lo que veo y en lo que tengo muchas dudas cuando planteo cuestiones es que hay dos situaciones en las cuales la justicia está tutelando muy fuerte últimamente, que tiene que ver una con la perspectiva de género, en este caso ujú. mi cliente y la víctima, y en Sí, otra sí. tiene que ver con la cuestión de las adicciones y la protección justamente de las personas que están ante esa enfermedad. Ujú. Entonces, mi tema como yo tengo que generar una medida cautelar porque, bueno, la violencia económica tiene que ver con que a mi clienta la dejó fuera del hogar conyugal o digamos, el hogar de hecho donde convivían, y la casa es de los dos. Entonces, ella justamente lo que quiere es retomar la posesión, porque justamente está en una situación de desventaja patrimonial,
y él Ujú, se niega a hacer esa división de condominio. claro. Entonces, justamente yo lo que Entonces, quería saber es, digamos, si hay casos de este estilo y cómo se daría esta situación en sede judicial ante estas dos situaciones que son para mí dos situaciones muy complejas. bien. Para ordenarnos un poco y para ordenarnos al resto de los oferentes, básicamente hay que poner en claro dos cuestiones. Si vos querés denunciar lo que es violencia digital, lo vas a poder manifestar en el expediente principal que vos tenés de violencia, en el cual vas a poder plasmar todo este tipo de situación independientemente de su estado de enfermedad que tenga por adicciones. Si lo vas a encarar por el medio de la división de bienes, no sé a qué te referís con condóminos, no sé si eran cónyuges o no, quizás es como más profundo la pregunta, podés pedir el teléfono y lo charlamos, o me mandás un mail ahí en Graduados y lo conversamos específicamente, porque tenés que abordar cuestiones como más intrínsecas que no sé si vienen al caso con la charla del día de hoy, porque específicamente si vos vas por una edición de bien, no sé si son condóminos, si eran convivientes, si eran cónyuges, si rige o no la acción del deber alimentario, si eran convivientes, el que está enfermo, si tengo o no tengo eh, acta, bien, tiene que ver un poco más con esto, me parece, que quizás es como más profundo de lo que sería el presentar o acreditar lo que es violencia digital. No sé si te estoy respondiendo. Sí, sí, sí. Es como, me parece que lo que vos apuntás es qué hago frente a este caso. Por un lado deberías denunciar lo que es violencia digital y por otro lado seguir por la vía de la división del condominio, si ambos son condóminos, en función de poder lograr la división de esos bienes. Uno de tus clientes que fue excluido, no sé si eran convivientes, eran Claro, sí, sí, cónyuges, mi duda cuál tenía es que ver la más que nada situación. no con la cuestión legal digamos, de cómo abordar el caso, sino Ah, respecto a estas situaciones de hostigamiento ante personas que tal vez no es que lo están haciendo en una situación de, em, digamos, no sé si diría en pleno consentimiento, sino en situaciones en las que tal vez ante diferentes efectos se dan estas cuestiones. Entonces, por eso no sabía si había algún tipo de antecedentes respecto a esto, o es algo, digamos, o es un planteo nuevo por parte de lo que no, está lo vas a pasando. poder trasladar que esta persona es adicta y demás en el expediente principal de violencia y después tendrás que ver de configurar la contravención del hostigamiento y ver si se da curso o no en función de que estas personas cuando la realizan, si tienen el pleno discernimiento, porque si yo no soy plenamente capaz de los actos que realizo, porque te llamo quizás o te hostigo cuando estoy bajo los efectos de narcóticos, bueno, ahí ya entramos en otro terreno de ver si era o no era, si tenía o no tenía el discernimiento para poder realizar determinados actos y en función de tal, si puede ser o no, si querés entre comillas, entre la contravención, punible o no, su accionar. ¿Se entiende? Sí, 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 era eso justamente a lo que apuntaba. Y Gracias. tenés que hacer como el análisis como más profundo en función de eso, por un lado tengo la ley de salud mental, por otro lado tengo esta cónyuge que podrá denunciar la violencia económica, eh, la violencia digital dentro del contexto de su expediente principal y por el otro lado la causa de hostigamiento y ver si realmente son o no, pueden ser o no pasibles de algún tipo de sanción en función de esta situación en concreto porque no están siendo personas que están plenamente capaces cuando realizan estos actos, porque no son constantes, son cuando consumen. Frente a la Mm, adicción, bueno, ya ahí el análisis que es más, si más querés, profunda. intrínseco. Sí, eso, tenés que hacer este tipo de análisis y quizás podés denunciar y ver si te va a prosperar o no la denuncia en función de esto, si no hay alguna causal de exclusión.
¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada, Natalia, que sigas bien. Muchas gracias, Natalia. Le No, damos vos. la palabra ahora a Lorena. Lorena, ya podés activar el micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora, y a todos y todos. Le quería hacer una pregunta. Del juzgado 91, que fue el precursor en un fallo, Mm, ¿puede ser en el sí. año 2018? Que La yo verdad no... que no recuerdo con exactitud, pero sí, ese fue uno de los precursores en el registro. Se los busco con el material para poder proporcionárselos. Pero fue el Ah, precursor en hablar de violencia digital, sí. perfecto. Muchas gracias, doctora. No, de nada, al contrario. Y ha sacado numerosos fallos a continuación el juzgado 91 en relación al tema, ¿eh? Después, obviamente, han continuado el resto. Bueno, doctora, ¿le parece si respondemos la última pregunta de Hernán? Y finalizamos. Hernán, Dale. ¿podés activar el micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Se Hola, escucha? buenas tardes. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, doctora, por la atención y por la clase. No, por favor. Eh, Mi pregunta es relativamente simple. Yo soy de Entre Ríos y tengo una clienta que fue a comprar un kiosco eh, y pagó con una aplicación de tarjeta naranja, compró por 3.000 pesos. Y resulta que, bueno, que no impactaba el pago y demás. eh, y bueno, la persona le dejó el nombre, mi clienta le dejó el nombre a la vendedora, le dijo, te dejo las cosas, te dejo mi teléfono, me llamás cuando impacte el pago, ¿no? Bueno, resulta que la vendedora le dio las cosas, le dijo, no, llévalo, yo creo que va a impactar. El pago no impactó, mi clienta tuvo un reverso de transferencia, o sea que el pago supuestamente salió y volvió a la cuenta de mi clienta. Y a la noche, esto fue el sábado pasado, a la Mm, noche de ese sábado le empezaron a llegar mensajes de amigos, amigas que le decían, che, mirá, te escracharon por Facebook, como que sos estafadora con la aplicación de tarjeta naranja. Mi clienta estaba descompuesta. Y, y bueno, eh, vino con la consulta, yo estoy por mandarle una carta documento y quería ver, digamos, teniendo en cuenta el monto y demás, la carta documento sale más cara que el mismo monto del daño. Obviamente que el daño que generó mi clienta es bastante grande porque estaba muy, muy triste, muy compungida por lo que había claro. pasado. Pero bueno, Bueno, igual es quiere que pausible de accione. un ciberdelito. Lo que pasó en el tal caso, quizás vino el reverso de la compra, que no se acreditó, no se probó, entonces la vendedora lo que ha hecho fue específicamente denostarla, quizás lo más común en redes, si la podés identificar, tranquilamente se puede ver o evaluar el tema si hay o no una injuria para que pueda ser pasible por algún tipo de acción de delito penal. eh, Porque la persona describió, digamos, la acción. Mm. Dijo que mi clienta estafa a través de la aplicación tarjeta. No dijo, creo que me estafó, si alguien la Podría haber. conoce. Sí, no, lógico, Eh, tranquilamente. No, bueno, nada, pediste una medida de prueba anticipada, resguardá la publicación, la prueba, obviamente la réplica que va y vas con la demanda contra las injurias y después paralelamente en sede civil la demanda de daños. Obviamente Bien, sí, yo te entiendo y te comprendo, porque una carta de documento entiendo que en Entre Ríos debe ser el mismo valor que está acá en Cava, que están 10.700 pesos, básicamente en función de tal. Pero concretamente, si la injuria está configurada y pediste una prueba anticipada, resguardá tu prueba e iniciar la demanda de daños y perjuicios, obviamente. Y bien, paralelamente en sede penal, el delito de injurias. No sé cómo llegamos, bien. Muy chicos, bien, cómo doctora, llegamos gracias. de violencia digital a los ciberdelitos, pero tiene que ver un poco con eso. Específicamente lo que yo haría en ese caso, establecería eso.
directamente. Lo tenés configurado, pediste una prueba anticipada, el resguardo ya sea en Facebook o donde la haya escrachado, hablando impropiamente, y después cursarás la carta una vez que tenés configurada y resguardada la prueba, podrás dar curso a pedís una mediación por daños y perjuicios y paralelamente la causa penal por las injurias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Damos por finalizada la clase. Si querés, Evelina, no sé si querías decir algunas palabras. No, bueno, a todos que les agradezco a todos su presencia, bueno, el tiempo brindado, los comentarios de los colegas, bueno, espero que les haya servido de utilidad. Le vamos a estar trasladando con Centro de Graduados el archivito para que les sea, que tienen como una compilación para todos los que les pueda llegar a resultar útil. Obviamente que está abierto el juego a las charlas dadas, nos fuimos a ciberdelitos, que la verdad que estuvo interesante, así que bueno, nada, muchas gracias por la colaboración, siempre como digo, de todos los cursos aprendemos todos, entre todos, y bueno, los esperamos en una próxima charla y agradeciendo obviamente nuevamente al Centro de Graduados la colaboración dada como siempre para los nobles abogados o no tan nobles. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, doctora, por la clase de hoy y gracias a todos por participar. Nos estamos viendo en el siguiente taller. Saludos. Dale, gracias a todos, buenas tardes.